La Iglesia va a proponer a Alexandria de Costa como modelo de la pureza para los jóvenes. Una mujer que dedicó el resto de su vida en una pasión, que realmente vivió la pasión del Señor, un alma víctima, verdaderamente, y todo ofrecía por los jóvenes. Pues esta niña, con 14 años, un día estaba cosiendo con su amiga y su hermana y vio que 3 hombres querían entrar en la casa con intenciones malas, que estaban borrachos y querían hacer lo que querían con ellas. Entonces no les dejaban, estaban gritándoles a salir, rompieron la puerta y hasta rompieran por el suelo para entrar donde estaban ellos y empezaban a intentar violar a las niñas. Pues Alexandria, como María Goretti, guardar su pureza, luchó contra este pecado y contra ese hombre y se tiró por la ventana. Unos 4 metros se tiró y hizo un daño tremendo. Pero fíjate, aún estando en el suelo y escuchando que su hermana y su amigo estaban todavía arriba, cogió un palo de madera y entró de nuevo en la casa para golpear a estos hombres y para echarles. Y por la gracia de Dios, un poco como David y Goliat, tiró a los hombres de la casa. Pues ese accidente de verse tirado por la ventana hizo un daño permanente a su columna y con 20 años ya era paralítica y no pudo andar. Estuvo en la cama por el resto de su vida y decía ella, estando en cama, que es una chica que siempre tenía devoción al Santísimo Sacramento, pero un día en la cama miraba hacia la dirección donde se encontraba la iglesia y decía que se identificaba con el Señor, que también era prisionero en el sagrario, mientras ella se sentía prisionera en la cama de su dolor. Y el Señor le pedía cosas tremendas, o sea, sufriendo literalmente la pasión, sufriendo ataques del demonio, que su hermana dio testimonio que una noche estaba durmiendo en la misma habitación. La chica paralítica se tiró desde su cama hacia el otro lado de la habitación, chocó contra la pared y cayó encima de la misma cama de su hermana. Y su hermana decía que en ese momento se dio cuenta que era verdad todo lo que decía su hermana, que el demonio sí le estaba tirando y estaba haciendo cosas violentas contra ella. Pues un milagro precioso, que es un milagro para nuestros tiempos. El Señor concedió y dijo a ella, desde ahora en adelante, hija mía, ya no vas a tomar alimento material, no vas a comer, te vas a alimentar de mi cuerpo y mi sangre, y mi vida será tu vida. Y iba meses y meses sin comer nada y solo comulgar, hasta que llamó la atención de un médico. Y el médico no lo creía para nada y empezaba a investigar, pero duramente, era muy duro con ella. Y consiguió que ella ingresara en el hospital para que pudieran vigilarla bien durante 40 días. Entonces hubo una vigilancia 24/7 de médicos y enfermeras turnando para mirarla y a ver qué estaba haciendo, si estaba alimentando, si comía. Y decía este médico después de 40 días, porque claro, la excepción era que Alejandría decía que me dejen comulgar, obviamente, que voy a comulgar y eso es lo que me está sosteniendo. El médico decía, pues yo voy a visitarte ya no como médico, sino como amigo. Y dijo en el testamento que lo que él comprobaba como médico es que esa mujer no comía, no se alimentaba con nada, lo cual era imposible sobrevivir 40 días. No bebía nada tampoco, solo tomaba de la Eucaristía. Y yo decía, como médico, no me lo explico, no sé lo que está pasando aquí. Esto para nosotros es un testimonio tremendo de volver a la Eucaristía, que fíjate, estamos hablando de 1914, cuando empezó Fátima. Alexandria sería contemporáneo con Fátima. Y lo que decía nuestra madre, volver a amar y adorar el Santísimo Sacramento tan olvidado. Y en Portugal, en ese tiempo, tantos sacrilegios que cometían contra él. Pues nosotros tenemos hambre de verdad hacia el Señor en la Eucaristía. ¿Qué pasa cuando comulgo? Me preparo antes de comulgar y después de comulgar doy gracias. ¿Qué es mi relación con la Eucaristía? ¿Puedo alimentarme con la Eucaristía como si fuera la fuente de toda mi vida y todo lo que necesito, el pan que contiene en sí todo el leite? Pues miramos a la Beata Alexandria y la pedimos que nos ayude y nos eche una mano para aumentar nuestro amor hacia la Eucaristía.